su equilibrio entre los brazos financiero y operativo. En general, los llamados a supervisar las cuentas de las empresas se denominarían los financistas, en contraposición con aquellos encargados de la gestión, los llamados operativos. Esa división de finanzas y operaciones no era algo nuevo, era una característica del grupo norteamericano General Electric. Allí, un gerente general podía prescindir de cualquier empleado de su compañía, menos de su vicepresidente de finanzas, ello como prudente medida de control. El mismo Gustavo Cisneros se referiría a Ricardo y a su gente como su filtro. De hecho, la dualidad operativo-financiera reflejaba la misma división de roles entre los dos hermanos, aunque tampoco sería correcto definir a Ricardo exclusivamente como financiero, ya que también cumple un papel operativo. Según un ejecutivo cercano al grupo, Cisneros está más interesado en la estrategia y Ricardo en la táctica. De esta manera los hermanos complementaban sus habilidades. Gustavo como el arquitecto que diseñaba el inmueble, organizaba sus espacios y designaba a los constructores, mientras que Ricardo aseguraba que el edificio no tuviera fallas de estructura y se mantuvieran dentro de los presupuestos y plazos establecidos. De percibir algún error, tenía el derecho a vetar el diseño de Gustavo Cisneros. Sin buscarlo, con el correr de los años, el hermano mayor sería la cara pública de la organización, el que llevaría el título de CEO. Ricardo, por su perfil reservado, prefirió mantenerse atento a las finanzas. Era una alianza de sangre basada en el respeto mutuo, tal como lo había visualizado don Diego. Estratégicamente, Gustavo Cisneros utilizaba la juventud del equipo directivo de los muchachos como un activo en sus relaciones públicas, algo que manejaba con naturalidad desde el inicio. Solía decirles a sus invitados y posibles socios: como ves, aquí somos todos muy jóvenes, y si somos exitosos ahora, esa es la mejor garantía de que podemos seguir siéndolo por mucho tiempo más. Mientras la organización Cisneros comenzaba a echar raíces en diversos negocios, Gustavo seguía al frente de Venevisión, la empresa que ocupa un lugar especial en su corazón. La televisión amerita un balance entre una férrea disciplina administrativa y una buena cuota de creatividad, dice Cisneros. En un ambiente donde todo el mundo se siente un artista, es importante no perder de vista a los creativos y siempre darles el apoyo necesario para que hagan su trabajo. Si un canal pierde el favor del público y de los anunciantes, volver a posicionarlo constituye una ardua tarea. Paradójicamente se presentaría un nuevo problema: ¿cómo administrar el éxito? Según las mediciones de la época, Venevisión acaparaba el 80% de las preferencias del público. Gustavo Cisneros, quien no se queda de brazos cruzados ante el éxito, sabía que en Venezuela no podía crecer más. Si quería hacerlo, tenía que conquistar nuevos espacios fuera de Venezuela. Desde el primer día que entré en Venevisión quería convertir el canal en algo diferente, en algo internacional, dice. Siempre pensamos en expandirnos internacionalmente, crecer en producción, en ventas y, cuando se nos permitiera, invertir en medios de comunicación en otros países. A partir de ese momento, Cisneros se enfrentaría a un nuevo reto, que debía descifrar, definir y materializar: un canal en Estados Unidos y un negocio de televisión para todo el continente. Mientras tanto, podía exportar programación. La telenovela, piedra angular de la televisión en América Latina, ya ocupaba un sitial de honor en la programación regional, cuando Gustavo Cisneros llegó a la presidencia de Venevisión. Sin embargo, no había nacido aún la telenovela panregional, pero esa situación cambió en los años 70. Desde entonces, para bien o para mal, la telenovela quedó consagrada como el gran aporte de la televisión latina al entretenimiento de masas a escala internacional, y Cisneros supo cómo capitalizar el fenómeno. Así, para mediados de los años 70, la organización marchaba de maravilla. 5 años después de su regreso de Estados Unidos, Gustavo Cisneros había colocado a Venezuela a través de Venevisión en el circuito internacional, como había sido su idea desde el comienzo, y la organización Cisneros estaba en plena diversificación. Ese fue el contexto que condujo a Gustavo Cisneros a interesarse en los negocios petroquímicos. En Venezuela, el petróleo comenzó a tener importancia en los años 30, cuando desplazó definitivamente a otros productos tradicionales como el café y el cacao. En 1934,
El petróleo generaba el equivalente a $42 de ingresos fiscales para cada venezolano. En 1973, ese ingreso había alcanzado los $583. Un año más tarde, gracias al boom petrolero del año anterior, ascendía a $1.540. El presidente que heredó esa bonanza fue Carlos Andrés Pérez, del Partido Acción Democrática. Su elección en diciembre de 1973 inició la era del bipartidismo en Venezuela, cuando obtuvo un 49% de los votos, mientras que Lorenzo Fernández, del partido Copey, sacó el 37%. Gustavo Cisneros tuvo una idea capaz de generar un buen negocio y que le permitiría participar en el desarrollo del país en medio de ese fervor nacionalista. Si bien Pérez entendía la política latinoamericana, conocía poco acerca de las sutilezas del funcionamiento de las sociedades modernas y desarrolladas del norte. El presidente recibió a Cisneros en su despacho en Miraflores, el Palacio Presidencial venezolano. Gustavo quería invitar al Estado a participar en un proyecto que involucraba a la organización Cisneros y a un grupo de socios extranjeros para operar 3 nuevas plantas petroquímicas que producirían 36 químicos, desde la soda cáustica hasta el benceno. La inversión, le dijo, excedía los $500 millones y los números de los estudios preliminares realizados por la Portman & Lee, los asesores que había contratado, resultaban prometedores. Si todo marchaba según lo planeado, en 1978 podrían comenzar a producir. La única manera de que esto sea viable políticamente es que contemos con el apoyo del Estado, dijo Cisneros al presidente. ¿En qué porcentaje? 50 y 50. La idea pareció agradarle al presidente y Gustavo Cisneros le explicó los detalles. En julio de 1975 debían concluir los primeros estudios técnicos a un costo de 6 millones de bolívares. Pensaba reclutar las mayores firmas químicas y petroleras a fin de que participasen en el proyecto, bautizado Pentacomplejo Petroquímicos, Pentacom. Cisneros había recogido el desafío. En su esquema, el gobierno aportaba el financiamiento y la materia prima para las plantas, mientras las petroquímicas internacionales las operaban y colocaban los productos en el exterior. Y Gustavo Cisneros sería el director de orquesta que coordinaría todo. Con el aval del presidente, tenía en sus manos un negocio que podía superar a Pepsi-Cola. Gustavo Cisneros admite que no imaginó el revuelo político que levantaría el proyecto, pero lo defendió vehementemente. No existía pacto secreto alguno, insistía, frente a los que le acusaban de estar fraguando un negocio a espaldas de los mecanismos de control institucionales. El 16 de abril de 1975 expuso ante una subcomisión del Congreso las condiciones del proyecto, especificando que la propiedad de cada una de las plantas la determinaría el gobierno, el cual tenía la facultad de elegir a las firmas extranjeras que aportarían los conocimientos técnicos y de mercadeo. Pentacom no impone criterios al Estado, dijo. Todo lo contrario, está diseñada para operar bajo las premisas que el Estado decida. Me atrevería a afirmar que el fracaso de la industria petroquímica en Venezuela no es consecuencia tanto de la ineficiencia del gobierno como de la falta de apoyo que a éste le ha brindado el sector privado. Cisneros entendió, no obstante, que la política estaba hundiendo su proyecto. Su padre le había advertido que no se inmiscuyese en negocios con los políticos. El hijo había impulsado el proyecto porque Pentacom técnicamente no formaba parte del ámbito estatal, aunque después se dio cuenta de que era un campo minado de intereses políticos. Un sector importante del país quería que triunfásemos y nos dieron mucho aliento, recuerda Cisneros, pero no estaba dispuesto a desgastarse más en una discusión que drenaba tiempo y recursos. El 2 de mayo de 1975, Cisneros envió una carta al diario El Nacional para hacer público el retiro del proyecto Pentacom. Lamento que Pentacom se hubiera convertido en motivo de estéril controversia y de complicaciones políticas como consecuencia de interpretaciones deformantes. Indicó también que la decisión de retirarlo se debió a que pasiones y razones políticas circunstanciales impidieron un sereno y racional análisis del proyecto. Superado el capítulo de Pentacom, Cisneros recibió una llamada de Pedro Tinoco, quien le ofreció un negocio que potenció a la organización en Venezuela. Vengo a hablarte como representante de la familia Rockefeller, le dijo.
A mediados de los años 70, Rodman Rockefeller, de la renombrada dinastía político-empresarial estadounidense, tenía inconvenientes con la International Basic Economy Corporation, IBEC. Los orígenes de IBEC se deben al cariño que Nelson Rockefeller le tenía a América Latina. Nelson había sido coordinador de asuntos interamericanos para el presidente Franklin D. Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Al término del conflicto, Nelson, preocupado porque Estados Unidos perdiera interés en la región, fundó IBEC como vehículo para promover las relaciones comerciales entre Norte y Sudamérica. Con los años llegó a formar 133 empresas en 33 países, en rubros que iban desde la comercialización de alimentos hasta los servicios financieros. Pese a ser un grupo tan heterogéneo, la IBEC lograba con altos y bajos reportar ganancias. Los Rockefeller siempre tuvieron una preferencia especial por Venezuela, donde fundaron empresas como Leche Carabobo, el Hotel Ávila y la cadena de supermercados Cada, que era la joya de la familia Rockefeller en el país. Comprar en Cada era como hacerlo en un supermercado en Chicago o Los Ángeles, representaba lo más moderno de la época en el rubro. Las negociaciones entre los Rockefeller y los Cisneros no fueron fáciles, aunque los norteamericanos estaban complacidos de tener frente a ellos un interlocutor que utilizaba conceptos modernos a la hora de valorar empresas. Un asistente de Cisneros fue enviado a Londres con la tarea de afinar los últimos detalles que quedaban pendientes. Adicional a varios activos de IBEC en Venezuela, los Cisneros compraron un 20% de la matriz de IBEC. Esta se convirtió en la mayor transacción comercial en la historia de Venezuela. Cisneros había cumplido uno de sus grandes deseos, adquirir una red de supermercados, y con ello profundizar la diversificación de la organización hacia el consumo masivo. Esta negociación lo convirtió en el mayor empleador privado de Venezuela, y Business Week, en 1976, lo incluyó en su lista de los 8 latinoamericanos más influyentes del mundo. Cantera de talentos. Siempre hay que llegar antes que la competencia. O llegas primero o se multiplican tus problemas. Gustavo Cisneros. Gustavo Cisneros decidió plantearles un reto a los ejecutivos de Cada. Les dijo que quería ampliar la operación de 48 hasta 100 sucursales. No era una idea caprichosa, sino el producto de una cuidadosa programación. Era un buen momento para tener un negocio orientado al consumo, impulsado por los petrodólares. El bolívar se convirtió en una moneda dura como el hierro, valiendo los mismos 4,30 bolívares por dólar desde 1964. Con los salarios ajustándose a la inflación, ya que en 1975 el poder adquisitivo de cada venezolano igualaba el de un japonés. A fines de esa década, cada venezolano gozaba de un ingreso per cápita superior al de sus pares latinoamericanos, quedando a la par con los españoles, según mediciones del Banco Mundial. Las importaciones se duplicaron entre 1973 y 1975, llegando a 5.400 millones de dólares. 2 años después, volverían a duplicarse nuevamente. El negocio de supermercados se sustenta en el volumen de ventas, y en la Venezuela de entonces todavía existía un buen número de poblaciones inadecuadamente abastecidas. Donde llegaba Cada, mejoraba la calidad de vida de la gente. Las ventajas de Cada eran, entre otras, su carencia de deuda y su potencial para generar flujo de caja. Un supermercado es en esencia un negocio de volumen. Recibe el pago al contado en sus cajas registradoras y cancela sus obligaciones a sus proveedores a plazos para mantener sus inventarios. Este esquema de trabajo y el constante aumento de las ventas garantizaban recursos financieros que se utilizaban para expandir la red de supermercados. El 2 de octubre de 1978, Gustavo Cisneros y sus colaboradores celebraron el aniversario número 30 de la cadena de supermercados. En su discurso dijo: "Estamos orgullosos de informarles que según las cifras registradas por nuestras computadoras, Cada sirve mensualmente a 1 millón de consumidores". También recalcó que desde el momento en que la organización se hizo cargo del negocio, las ventas se habían duplicado. El empresario destacó además que el 97% de los artículos comprados por Cada tenían el sello "Hecho en Venezuela".
El reconocimiento fue celebrado por el gobierno de entonces, que adelantaba un programa de sustitución de importaciones. Gustavo Cisneros, convencido de que la libertad empresarial y la libertad política debían ir de la mano, aprovechó la celebración del 30º aniversario de CADA para organizar un coloquio sobre autocracia, democracia y totalitarismo para discutir estos temas. Entre los asistentes destacaron el economista John Kenneth Galbraith, Arthur Schlesinger, historiador de la Universidad de Harvard, y Felipe González, el joven presidente del Partido Socialista Obrero Español. Fue una oportunidad para ampliar sus perspectivas del mundo. Además, Cisneros, un defensor incondicional de las libertades políticas y económicas, sintió gran orgullo al ver que su país gozaba de estabilidad democrática en un continente aquejado por regímenes autoritarios. CADA fue la llave para abrir nuevas puertas. Cisneros comenzó a aplicar la fórmula de su padre en Pepsi-Cola, es decir, buscó la manera de integrar verticalmente sus empresas. Tenía la mayor cadena de supermercados y el principal canal de televisión del país. Ahora podía comprar a algunos proveedores porque la combinación CADA-Venevisión era la plataforma para masificar marcas que ningún competidor podía igualar. Gustavo Cisneros trataba de mantener a los gerentes originales, pero ahora apoyados por CADA y Venevisión y supervisados desde las oficinas centrales de la organización en el Paseo Las Mercedes. Con el incremento en las ventas y el flujo de caja, las mismas empresas terminaban cubriendo las cuotas asumidas para la adquisición inicial. El sistema era sencillo pero eficaz y lo repetiría en sus incursiones internacionales unos años después. Gustavo y Ricardo y su equipo elaboraron una simple guía de 5 puntos para ayudar a decidir si una operación interesaba o no. Para ser objeto de compra, la firma tenía que 1. Estar orientada al consumo masivo. 2. Liderar su segmento. 3. Fabricar productos de manufactura simple. 4. Mantener un flujo de caja positivo. 5. Aportar su propia gerencia. Las adquisiciones entre 1975 y 1988 sumaron a la organización Cisneros una amplia cesta de productos, desde las cremas para lustrar zapatos como Cherry Blossom hasta las computadoras Apple. Incluso lanzaron marcas totalmente nuevas que rápidamente se convirtieron en líderes gracias a la combinación Venevisión-CADA y posteriormente la tienda por departamentos Maxis, como ocurrió con la línea de ropa infantil Cotton Candy, lanzada a mediados de los 80. La marca, desconocida hasta que la generó Cisneros, pasó a los primeros lugares del segmento. Otra innovación importante tuvo que ver con la franquicia Burger King. Cuando la organización Cisneros adquirió la cadena CADA en 1976, a los supermercados se sumaron inicialmente 15 fuentes de soda, concebidas y diseñadas según los más modernos patrones de ese tiempo. Luego esas instalaciones se multiplicaron hasta alcanzar 32 unidades en todo el país. Con excepción de CADA, donde el control alcanzaba el 70%, las empresas de la organización estaban controladas accionariamente al 100% por la propia familia. Para compensar la falta de controles financieros que imponen los inversionistas bursátiles, la organización Cisneros trabajaba con bancos, los cuales funcionaban como guardianes externos. Pedro Tinoco siempre les aconsejaba a los hermanos Cisneros pagar puntualmente a los bancos y avisarles con anticipación sobre cualquier problema. Siempre hemos mantenido buenas relaciones con la banca y nos damos el tiempo para explicarles nuestros negocios, dice Cisneros. Esa relación sería fundamental para la organización al momento de invertir en los mercados internacionales años más tarde. Mientras la organización Cisneros expandía sus operaciones en el campo del consumo masivo, Gustavo Cisneros no perdía de vista a Venevisión. Deseaba adquirir activos que pudieran ser proyectados por la fuerza del canal. A principios de los años 80 encontró dos: Rodben, una empresa dirigida a la producción musical, y la organización Miss Venezuela. Los primeros discos de vinilo de Rodben salieron de la prensadora en julio de 1981. La fábrica era rentable, pero Cisneros había tenido razón. El dinero en realidad estaba en la producción de la música, no en el plástico que la registraba. En esos momentos un álbum se vendía en $4, de los cuales uno era entregado en regalía al dueño de la licencia. De los 3 restantes, una buena parte se invertía en comercialización y distribución. Lo que quedaba para el fabricante de discos era una pequeña porción de la ganancia.
así que Cisneros decidió comprar los derechos de algunos clásicos de la música popular que reunió en un solo ejemplar. El álbum titulado Momentos es aún el más vendido en la historia de Venezuela. La próxima etapa consistió en producir artistas propios para comercializar sus licencias fuera del país. Con la excepción de El Puma, José Luis Rodríguez, no había en Venezuela cantantes de fama mundial, lo cual aumentaba el potencial del mercado. Con los años, Rod Ben terminaría de cerrar el círculo adquiriendo una cadena de discotiendas y la productora de eventos Big Show Productions. Así como Esmeralda marcó la entrada de Venevisión a la escena internacional de la telenovela, el certamen Miss Venezuela adquirido por Gustavo Cisneros en 1980 significó un nuevo escalón en la internacionalización de la organización que de paso ayudó a popularizar la creencia de que Venezuela, además de petróleo, posee las mujeres más bellas del planeta. Cisneros decidió tempranamente de qué manera orientar la gerencia de esta nueva empresa. Primero se aseguró de liberar al evento de la intervención de las burocracias corporativas. Luego lo utilizó como herramienta destinada a potenciar el talento local, dentro y fuera del país. Y por último, le dio libertad creativa a Osmel Sousa, el director de la organización Miss Venezuela. Utilizando un formato parecido al de un equipo de béisbol de grandes ligas que se nutre de las divisiones inferiores, Osmel organizó castings en las principales ciudades del país. Desde entonces, cada año más de 5,000 chicas se inscriben en el concurso con la ilusión de convertirse en la próxima Miss Venezuela. Sin embargo, después de una ardua selección solo califican 28 jóvenes, las cuales son entrenadas durante casi un año en la sede del certamen en Caracas por un equipo conformado por estilistas, diseñadores, profesores de oratoria, de pasarela, de cultura general, idiomas, entrenadores deportivos y un calificado grupo médico. Osmel Sousa invierte más de $60,000 en la formación de cada participante. 70 títulos de belleza, entre los que destacan 4 Miss Universo, 5 Miss Mundo, 3 Miss Internacional, hacen de Sousa el más exitoso gerente de concursos de belleza del mundo. Ese reconocimiento, como destaca el propio Osmel, ha sido posible gracias al apoyo que le ha brindado la organización Cisneros, pero especialmente Gustavo Cisneros. Más que concursos de belleza, la organización Miss Venezuela ha logrado levantar una estructura que beneficia no solo a la organización Cisneros, sino a la carrera de las concursantes y de un grupo de nutridos profesionales que van desde productores y animadores hasta diseñadores de moda. Ya en los 80, Gustavo y Ricardo Cisneros habían logrado generar una red empresarial de sinergias que alimentaban y nutrían el crecimiento de la organización. Venevisión proveía una vitrina a los talentos de Rod Ben y el Miss Venezuela y al resto de los productos que fabricaba la organización Cisneros, mientras cada operaba como una gran red de distribución. Todas las partes se beneficiaban de las otras y sumadas generaban más ingresos que como individualidades. Eficiencia y eficacia. En julio de 1980, Diego Cisneros falleció en Caracas. La enfermedad que padecía le había restado movilidad, pero no había opacado su lucidez. Gustavo Cisneros lo mantenía al tanto de los negocios y le pedía consejos, pero nunca lo agobiaba con problemas. Gustavo Cisneros no dejaría pasar ocasión para rendirle tributo a don Diego como la figura inspiradora de su devenir empresarial. Del padre heredó la curiosidad, cómo funciona el mundo y para qué funciona el mundo, el querer hacer algo para bien, más allá de lo material. Atribuye a la enseñanza de Diego Cisneros su empeño en convertir la organización Cisneros en un grupo de empresas de alcance internacional, transformando la gerencia venezolana en una gerencia globalizada y multicultural. Y Diego Cisneros insistía en que sus hijos tuvieran lealtad y visión. Ya hacia 1980, con 50 empresas en su haber y con cientos de gerentes y miles de empleados, la operación de la organización Cisneros se había tornado demasiado grande y diversificada para vigilarla con la meticulosidad personal, que era el sello gerencial de su padre. Gustavo Cisneros era consciente de que necesitaba diseñar otra forma de organizarse. Cisneros sabía que el futuro de sus empresas quedaba, en última instancia, en manos de sus empleados. La diferencia fundamental entre una organización y otra estriba no en los activos financieros o fijos, sino en la capacidad de su personal.
dijo en un discurso pronunciado en 1981 en Babson College, con motivo de su designación como miembro de la Academia de Empresarios Distinguidos de esa institución. Aspiraba a contar con el apoyo de un consultor de primera línea para encontrar una nueva forma de organizarse y por ello contactó al doctor Yeseskel Dror. Dror era un científico social del prestigio internacional de la Universidad Hebrea en Israel. En su libro, que publicó en 1970, Estados Locos, Dror pronosticaba un futuro desafiante para la humanidad, donde unos pocos fanáticos tendrían la capacidad de desestabilizar el orden mundial. Los llamaba los verdaderos terroristas, en contraste con aquellos que actuaban motivados por el dinero. Cisneros se interesó en conocer al personaje. Le llamaba la atención la eficiencia del gobierno de Israel. Los gabinetes y los primeros ministros iban y venían en medio de guerras y otras convulsiones, pero el gobierno seguía su marcha. En noviembre de 1974, Dror vino a Caracas. El empresario quedó encantado con el académico, quien le hizo un análisis profundo sobre la explosiva situación en el Medio Oriente, sobre la cuestión judío-palestina y el terrorismo. Una vez que Cisneros hubo agotado todas sus inquietudes, pasaron a analizar la mejor forma de organizar una estructura empresarial compleja. El académico le explicó cómo debería funcionar la oficina de un primer ministro. Idealmente, le dijo, debería tener unas 20 o 25 personas bien calificadas, con antecedentes variados y que aporten una diversidad de opiniones. Para coordinar al personal se necesita un asistente especial, un Chief of Staff. Unos años después, Cisneros contrató a otro consultor, Peter Gabriel, quien le aconsejó aumentar la capacidad de trabajo de la oficina de Castor Trading en Miami, una empresa creada para centralizar las compras, acopio y exportación de la mercancía de CADA y otras empresas desde Estados Unidos. Por otro lado, Gabriel estuvo de acuerdo con la idea de un jefe de gabinete que canalizase toda la energía creativa de Cisneros y la reorientase en la organización. En su opinión, Cisneros debía separar sus asuntos personales de la parte empresarial. Tras un par de experimentos que no resultaron, no fue sino en 1982, 8 años después de las primeras conversaciones con Dror, cuando un joven venezolano llamado José Antonio Ríos ocupó el cargo. Ya Gustavo Cisneros había oído hablar de esta persona, quien manejaba Viva la Gente mundialmente, un ente sin fines de lucro que organizaba conciertos de jóvenes con un mensaje de paz y buena voluntad. Le llamaba la atención que un venezolano estuviera en esa posición, lo ubicó y le ofreció trabajar en la organización. Ríos permaneció en el cargo 3 años, trabajando codo a codo con Cisneros. En conjunto transformaron la estructura familiar en algo que se aproximó más al concepto de corporación americana. Gustavo y Ricardo Cisneros ejecutaron una concepción gerencial y corporativa que denominaron centralismo descentralizado. Definido en sus propias palabras en una entrevista de 1990 de este modo: cada compañía del grupo es operada de manera autónoma, pero las finanzas y la planificación del conjunto se unifican en el centro ejecutivo de la organización. Un equipo planificador elabora planes de corto y mediano plazo para dar a cada compañía planes que son evaluados de acuerdo con los resultados cada 6 meses, para asegurar que los objetivos se logren. A esto se suma nuestro plan de largo plazo, que indica el rumbo global a seguir por nuestro grupo empresarial. Cisneros nunca había sido muy apegado a los títulos y formalismos corporativos, pero la implementación de esa nomenclatura le ayudaría a ordenar su creciente organización. Él sería el presidente, Ricardo el vicepresidente ejecutivo. Por debajo de ambos se crearían una vicepresidencia de operaciones y una vicepresidencia de finanzas para Venezuela. Estados Unidos operaba por un canal separado. Con su oficina de la presidencia montada, Cisneros pudo exigir un sello de perfección a su organización. Es un hombre que trabaja duro, reacio a dejar las cosas al azar o la improvisación. Jamás asiste a una junta sin preparación previa, para lo cual pregunta a su jefe de gabinete o a quien considere que domina el tema en la agenda. Si se trata de atender a un invitado, exige su currículum y cualquier otro detalle clave. Cisneros prefiere escuchar. Sus intervenciones suelen ser breves y sus preguntas precisas. Si alguien tiene una idea que le agrada, la comparte con entusiasmo, tal como hacía su padre. Al final, siempre pide a cada uno de los presentes su opinión, incluyendo a la secretaria que está ahí tomando apuntes. Y el jefe de gabinete es el encargado de hacer el seguimiento.
Cisneros es disciplinado en el arte de cultivar relaciones. Don Diego poseía un carisma arrollador que le permitía liderar grandes asambleas de trabajadores hablándoles de tú a tú. Gustavo Cisneros, en cambio, prefiere reuniones pequeñas, donde puede mostrar su caballerosidad innata. No es dado a entrar en polémicas ni siquiera con sus mejores amigos. Uno de ellos lo describe como un preguntón empedernido. Inquiere, engancha con su interlocutor y escucha. Es una característica poco común en un empresario. Esa amplia red de contactos y amigos que abarca desde periodistas como Barbara Walters hasta artistas del espectáculo como Julio Iglesias le ayudan a formar un cuadro analítico del mundo en su cabeza. Es como si estuviera asistiendo a una tutoría continua. Él, a su vez, retribuye a sus interlocutores compartiendo sus considerables experiencias y conocimientos de los negocios y la política en Latinoamérica. Cisneros, además, es leal a sus amistades. Cisneros amplía sus conocimientos de la política internacional participando en el Council of Foreign Relations, Consejo de las Relaciones Exteriores, ente que busca mejorar la comprensión del mundo en Estados Unidos y contribuir con nuevas ideas para la política externa de Washington. Cisneros es miembro del Consejo de Asesores Internacionales del Council, cuyos integrantes, todos extranjeros de destacada trayectoria política o empresarial, son llamados a enriquecer la perspectiva internacional de la institución. Otra herramienta favorita de Cisneros es la creación de equipos de trabajo ad hoc para proyectos específicos. Para evaluar una adquisición puede reunir a una persona de Miami con otra de Nueva York y una tercera de Caracas. Concluido el trabajo, el equipo es desarmado. Cisneros imprime su sello personal a la organización al reclutar gerentes versátiles y adaptables a la dinámica del mercado, haciéndolos trabajar duro, rotándolos en sus puestos y exigiendo la flexibilidad mental. Sentía que tenía un equipo humano listo para emprender el próximo desafío de la organización, transformar una organización venezolana en una internacional. Un paso así no se hubiese logrado con una gerencia tradicional, jerarquizada y acostumbrada a procedimientos preestablecidos. Ya a inicios de los años 80, Cisneros estaba muy cerca de hacer realidad el sueño de incursionar con ímpetu en Estados Unidos.